De memoria, de memoria quiero, continuando pues con esta serie de muchos capítulos, de cosas que se me vienen a la memoria. Hoy quiero hablar de los organismos del gobierno federal para atender a los jóvenes mexicanos. Obviamente voy a hablar de la época de 1983 hasta prácticamente 1988, que es algo que me tocó vivir, que me tocó participar, que fue muy interesante. Antes existía, en los años 70, una institución que se llamaba el INJUVE, el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. Y después vino a ser sustituido por otro, ya en el gobierno de Miguel de la Madrid, vino a ser sustituido por otro que se llamó el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud, el CREA. Aquí en Sonora usted recordará que el CREA estaba exactamente en la esquina donde está ahora el Instituto Electoral Estatal, enfrente del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, exactamente ahí por el Boulevard Rodríguez o La Rosales, como le llaman, porque es continuación, y Colosio. Entonces ahí estaba el director en Sonora, era Gilberto Otero, y su servidor era pues un colaborador que estaba en la promoción de actividades juveniles, ya que yo venía del sector juvenil del PRI, y me invitaron a trabajar en el gobierno, y ahí estuve un par de años, más bien menos de un año, perdón, porque después en 1983 fui invitado a trabajar en la Ciudad de México, también en el CREA, México, como secretario particular del director de coordinación de consejos estatales, una especie como de coordinador de delegados, pues vaya, y encargado de organizaciones políticas juveniles. El secretario de Educación en ese entonces era todo un maestro, todo un personaje, don Jesús Reyes Heroles. Era todo un académico, escribía libros, era de esos políticos que siempre aspiraron a ser presidente de la República y nunca lo logró, pero con un gran prestigio. El director general del CREA en ese entonces era el sinaloense Heriberto Galindo Quiñones, y con él estaban muchos personajes, uno de ellos sonorenses, que es el que me invitó, que es el actual gobernador de Sonora, en aquel entonces ingeniero Alfonso Francisco Durazo Montaño, quien me dio la gran sorpresa, yo estando, imagínense, yo 22 años, pero recién egresado de la Universidad de Sonora y ya metido en el CREA por unos meses, como le digo, y un día me invitó y me dijo: oye, ¿no te gustaría irte a México? Sí, me encantaría. ¿Cuándo puedes irte? Ya. Y para no hacerla muy larga, fue un día jueves, un día viernes, yo el lunes ya estaba en México, muy bañadito, muy cambiadito, eso sí, sin traje porque no tenía ni para traje, y me presenté y la verdad fue una de las experiencias más increíbles de mi vida, que se me vienen tantas cosas a la memoria que hoy deseo compartir con usted. Pues fíjese que el CREA en México a nivel nacional estaba en un domicilio que era Serapio Rendón 76, ahí casi en el centro de la Ciudad de México, cerca donde está el monumento a la madre, ahí por Sullivan, los que conocen Sullivan, Insurgentes, por ahí cerca, escondidito. Pero era una extraordinaria oportunidad pues para trabajar con jóvenes, siendo yo joven, y con un paisano, en este caso Alfonso Durazo, y ahí había gente muy valiosa, fíjese, Cuauhtémoc Velasco, que era el segundo a bordo del Estado de México, después fue diputado federal por el PRD, Víctor López era el secretario particular de Sinaloa, me acuerdo también Cárdenas, que era el auxiliar, había un chapaneco, Alejandro Navas, que era buenísimo para las negociaciones con los partidos políticos, don Juventino Camacho, todo un personaje de Sinaloa que pues ya falleció, es una persona ya muy mayor, pero con una gran
capacidad y paciencia para dar consejos y para organizar eventos, no se diga. ¿Y qué le digo de Otamendi, que era el encargado de comunicación social, entre muchos otros que rodeaban a Heriberto Galindo? Y obviamente donde Alfonso Durazo, que en ese entonces pues le decíamos ingeniero Alfonso Durazo, después se metió a estudiar Derecho. Ya le platicaré las anécdotas que vivimos junto con Octavio Luna Villatoro y hoy su esposa, o en aquel entonces pues su novia, de las cosas que nos tocó vivir, que muy interesantes. Él crea, pues era un instrumento del gobierno federal para intentar compensar a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes políticos de todos los partidos, a consecuencia de la rebeldía y los reclamos del movimiento del 68. Era darles espacios, abrirles opciones, darles apoyos para que maduraran, se desarrollaran y aportaran a la sociedad en su momento pues sus conocimientos, su capacidad y su talento. Y vaya que se han logrado resultados impresionantes. Muchísimos de los jóvenes que en ese entonces estuvieron participando como tales, hoy por hoy son protagonistas de la política mexicana actual, ya como personas pues de entre 60 y 70 años, la gran mayoría, que vivieron una gran experiencia gracias al apoyo que les dio el CREA, el Consejo de Recursos para la Atención de la Juventud. Sin embargo, siendo justos en la balanza de los comentarios, en el CREA se privilegiaba el 80-20, 80% de apoyo a los jóvenes del PRI y 20% al resto de los jóvenes opositores del PAN, del PSUM, que era el Partido Socialista Unificado de México, que después fue el PRD y que de ahí surgió básicamente las semillas de Morena, y también estaba otras organizaciones juveniles independientes que no tenían partido y que eran más bien organizaciones no gubernamentales. Y recuerdo perfectamente que había unos jóvenes que le decían los panchitos de los barrios bravos de la Ciudad de México, en Nezahualcóyotl y también de Iztapalapa y no sé qué otros lugares, que andaban en drogas y son los que rayaban murales y pintaban las paredes y hacían mil cosas. Se buscó cómo integrarlos a actividades, apoyarlos, darles becas, eventos juveniles, eventos de rock, de todo un tipo, para que se reincorporaran a la sociedad, porque eran jóvenes rebeldes y era muy interesante cohabitar con ellos y convivir con ellos. En el CREA, ahí participábamos abierta e incondicionalmente a favor del PRI. Así, dando apoyos, dando becas, dando viáticos, apoyos a todo mundo, pero también se apoyaba a los partidos de oposición. Había una clara sumisión, a la Secretaría de Gobernación, obviamente a la Secretaría de Educación Pública, y no se diga a la Presidencia de la República, fueran legales o no. Había acarreos a favor del PRI de jóvenes con cualquier pretexto, los Juegos de la Juventud y los estudiantes, los mítines, exposiciones, programas, entregas de recursos, la mayoría de las veces para intentar callar, para intentar el que no atacaran al máximo líder de México, que era el presidente de la República, y siempre era todo para convencer a los demás de que calladitos se veían más bonitos los opositores. Los programas de atención a la juventud eran para favorecer directamente al PRI o indirectamente. De eso no hay discusión. Participé en ello, lo vi. Era legal, en su momento era legal. No había leyes que te dijeran que era un delito hacer eso. Pero políticamente, pues no era ético. Todo buscaba que a los directivos del CREA, como a de las otras dependencias, les fuera bien. Era prácticamente un trampolín político. Todos estaban en busca de su próximo cargo político y partidista o de elección popular. La ideología no era la democracia ni la justicia social, que era la ideología del partido en el gobierno. La ideología era el futuro inmediato de quienes ahí trabajábamos. Siendo muy honesto, por supuesto, habría que reconocer
que el CREA en los años 80 y 90 impulsó importantísimos programas de jornadas nacionales deportivas, culturales, de literatura, de integración de jóvenes, becarios en el extranjero, nacionales, intercambios culturales internacionales, ediciones impresionantes de libros, de películas y de obras de teatro. Es decir, fue una gran aportación en su momento a la juventud, cosa que no se ve ahora. Ahora es mucho más limitado los recursos con que cuentan las áreas de juventud en los estados y en el país, porque no se ven por ningún lado. La verdad, creo que, insisto, así como se ha dado un gran impulso a las mujeres por la equidad de género, por sus derechos y todo, se debe de rescatar el apoyo a la juventud. Sé que existe un programa ahí, sembrando no sé qué y jóvenes por el futuro de México, pero eso es darles becas para que hagan ellos lo que quieran. Yo a lo que me refiero es que debe haber programas especializados en atender a la juventud, porque hay miles de problemas, empezando con el de las drogas, las adicciones y sobre todo la desintegración familiar. En fin, con eso me quedo de memoria este día, comentando cosas que me tocó vivir desde el CREA. Saludos, nos vemos el próximo capítulo.